Vamos a ver si esto ya está grabando. Si esto... sí, tenemos buen audio. Va. ¿Qué vamos a hacer hoy, bandita? Bueno, la semana pasada les quedé mal con el review de noticias, ya que no tenía audio. Pero esta semana lo hacemos. O sea, eso es lo de menos, ¿no? De todos modos, no hay prisa por enterarnos de grandes cosas, ya que al final del día pues solamente nos enteramos de lo que quieren que sepamos, ¿no? Entre comillas. Vamos a hacer este ejercicio igual que las otras semanas. Vamos a checar los titulares breves de lo que dicen hoy los grandes medios que deberíamos saber en el mundo. Y después platicaré con ustedes sobre algo que se supone que tenía que escucharse en el review de noticias de la semana pasada, pero no se escuchó. Y ya viendo cómo avanzaron las cuestiones con lo de los bancos regionales en Estados Unidos y últimamente esta semana con el Credit Suisse, que es uno de los grandes bancos internacionales, pues eso ya lo platicaré ya nada más para cerrar. Haremos el review rápido, unas 30 minutos máximo, ¿va? Bueno, vamos a empezar con el país. ¿Qué dice el país que deberíamos saber en su sección internacional? Recuerden que yo no me meto tanto a la cuestión propia de México. Prefiero ver las cosas a grandes rasgos y ya después iremos charlando cuando sea necesario sobre cómo nos afecta a nosotros, ¿no? Primero, la moción de censura en Francia fracasa, pero deja debilitado al gobierno de Macron. No sé si vieron las noticias ustedes, banda, pero a mitad de semana se empezaron a dar muchas protestas allá en Francia por una serie de reformas que quiere echar a andar Macron y que a la gente no tiene nada contenta, ¿no? Están hablando de una cuestión ahí que quieren reformar sobre todo el tema de sistemas de pensiones y eso es un desmadre, banda. Eso neta es un desmadre, sobre todo con este modelo económico que no piensa en los subalternos, que no piensa en aquellos que ya no pueden producir y por lo tanto los ven como desechables. No olvidemos que a inicios de enero salió precisamente un economista de la Universidad de Cambridge a decir, creo que es japonés el vato, si no mal recuerdo, a decir que básicamente que ya deberíamos pedirle a los viejos que se suiciden, ¿no? Que se maten. ¿Por qué? Pues porque no son productivos y la gente joven necesita dinero, la gente en edad productiva, ¿no? Esa fue la gran idea que tuvo este señor, este deleznable señor. Y que mucha gente pues lo piensa pero no lo quiere decir porque saben que es una atrocidad. O al menos eso quiero creer, ¿no? Bueno, eso pues trajo muchas protestas allá en Francia. Y bueno, deberían ver esa belleza. Me encanta ver cuando la gente se manifiesta. Por otro lado, el principal titular del país dice: la Unión Europea enviará hasta 1 millón de proyectiles a Ucrania en los próximos 12 meses. Y esto pasa casi cerquita con lo que pueden ver en la columna de izquierda, que dice: Xi Jinping llega a Moscú para escenificar con Putin su nuevo papel de mediador internacional. Y esto es bien importante que lo triangulemos, banda. Por un lado, Occidente, principalmente Estados Unidos, está haciendo lo menos posible para acabar con el conflicto armado que hay ahorita en Ucrania. Incluso el titular dice: al menos 18 países se comprometen a comprar armas de forma conjunta a través de la Agencia Europea de Defensa en el marco del plan de Borrell para acelerar la entrega de munición a Kiev. España se unirá al acuerdo en días. Híjole. Pero es que al mismo tiempo que Occidente está haciendo estos esfuerzos, casualmente China y Rusia están viendo cómo pacificar la situación, cómo acabar con esto. No se nos olvide, y a ver, no estoy tomando yo partido a favor de ningún país, la guerra está culera, invadir a cualquier país, aunque sí lo haya sido Rusia, no estoy de acuerdo con ello. Las razones que tuvieron quizás sean legítimas, pero no está chido, ¿no? Pero sí es importante entender que desde el principio, desde antes de que se diera esta invasión, Rusia ya había dejado en claro su intención de no llegar al conflicto armado y su intención de no invadir siempre y cuando se siguieran ciertas condiciones que él estaba poniendo, principalmente a la OTAN. Era contra la OTAN. Utilizaron a Ucrania de chivo expiatorio y pues ahora tenemos lo que tenemos. Entonces parece que Occidente es a quien menos le interesa que esto se acabe. Sobre todo si consideramos que en el último par de meses subieron las ganancias de la industria armamenticia, la industria militar,
hasta un 7.6% más de ganancias. Entonces, se vuelve bastante lógico, bastante obvio de repente ver cómo no les interesa. No les interesa lo que están provocando de daños a la población. No les interesa pacificar la zona siempre y cuando sigan moviendo dinero y siempre y cuando pues la OTAN extienda sus fronteras. Y China precisamente anda haciendo la de mediador. No hace mucho hizo una serie de relaciones, empezó a acercar más las relaciones entre Irán y Arabia Saudita. Ha estado queriendo pacificar a los distintos grupos islámicos, principalmente con los chiitas, que suelen ser los más radicales y meterse en más pedos. Ha estado intentando pacificar toda la región de Asia, incluido a su principal socio en este momento, socio geopolítico, comercial y militar, Rusia, ¿no? Y que tuvieron apenas una reunión justamente con la intención también de hablar de un plan de pacificación. Recordemos que hace 2 semanas, quizá 3, precisamente China presentó ante las Naciones Unidas y ante la Unión Europea, presentó un dodecálogo de acciones que ellos proponen para pacificar la región, ¿no? Para ya acabar con este conflicto. Entre ellos, y la verdad muchos me parecieron razonables, pues hablan sobre que se van a tener que respetar las fronteras y los territorios, o sea que lo que era de Ucrania y que ahora se conoce como las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, pues volverían a ser parte del territorio ucraniano, que era una de las principales quejas de Zelensky, ¿no? Entonces, pues ahí está como cool. Obviamente ponerle límites a la OTAN y regresarlo a sus fronteras, a las fronteras que originalmente tenían, o por lo menos que se comprometan a ya no expandirse más cerca de Rusia, cosa que sí le agradó a Putin, porque al final del día era lo que ellos estaban pidiendo, que la OTAN se quedara donde está, o incluso que se diluya, porque ya no tiene razón de ser. Y yo soy de esa idea, yo soy de la idea de que la OTAN ya no tiene razón de ser. Ya solamente se ha convertido en el brazo armado de Estados Unidos para sus caprichitos, ¿no? Pero lo que ellos proponen es que se quede donde está o que se diluya, pero que ya no avance, que ya no siga buscando anexar a más países a la OTAN, para que no sigan poniendo más bases militares con más armamento más cerca de China y más cerca de Rusia, porque parece que lo están acordonando. Solamente vean un mapa mundi donde vean del globo donde están colocadas todas las bases militares de la OTAN y de Estados Unidos, y ahí van a ver de dónde sale la preocupación, ¿no? Entonces, en esta última reunión sí me aventé lo poquito que quisieron publicar. Obviamente muchas de estas reuniones no se hacen públicas, sino ya nada más como los discursos, ya arreglando las cosas. Pero de lo que me aventé de este encuentro de Putin y Xi Jinping, pues es lo que están buscando, ¿no? Pacificar ya acabar con este conflicto. Que de hecho esta nota y bueno, esto que está sucediendo está muy muy abrazado con lo que les quiero platicar de lo que sucedió la semana pasada, ¿no? Entonces con RT no me voy a clavar esta vez porque ya saben lo que opino de RT. Es como CNN pero de Rusia, ¿no? O sea, les gusta parlotear, les gusta tratar a las noticias como si fuera cine, ¿no? Esto sí es cine. En CNN también están los titulares, la reunión entre Xi Jinping y Putin. ¿Por qué aparecen peces muertos en un río de Australia? Después le vamos a dedicar tiempo al tema de la ecología, ¿no? De lo que está pasando. A ver, en las últimas noticias, el gobierno francés sobrevive a 2 mociones de censura en su contra. Esto va a ir escalando poco a poco. Yo creo que en la semana sí voy a terminar haciendo un live hablando de lo que está pasando en Francia. Probablemente, probablemente. Porque tampoco creo que sean prioridad en este momento. Rusia y China tienen objetivos similares, dice Xi a Putin, y la verdad es que sí. Corea del Norte se prepara para una guerra. Esto lo mencionan por lo que pasó recientemente la semana pasada, si no mal recuerdo. Le lanzaron un misil. Salió un misil de Corea del Norte y impactó cerca del mar de Corea del Sur. Entonces, pues ya sabemos que Kim Jong-un bueno, no voy a decir mucho de Corea del Norte, porque además México tiene buenas relaciones, por si no lo sabían. Tiene buenas relaciones con Corea del Norte.
España conmocionada por aparente acoso escolar e intentos de suicidio. Banda, de hecho, recientemente recibí un mensaje de un camarada que sigue el contenido de Mundo Mental, donde nos piden que hablemos o que abramos un debate sobre la cuestión del bullying, del acoso escolar, de las peleas fuera de la escuela, quienes le competen distintas cosas. Recordemos que la semana pasada falleció una chica, una niña de 14 años aquí en el Estado de México, en Teotihuacán, si no mal recuerdo, porque sufrió distintas contusiones craneoencefálicas debido a una pelea fuera de la escuela que tuvo con su acosadora, ¿no? Entonces esta niña, pues ya 20 días después de lo sucedido, pues falleció. Y pues ahorita hay un desmadre al respecto de este tema. A este tema sí le voy a dedicar yo creo que todo un rant. Pero sí me gustaría terminar de armarlo para entender bien lo que tenemos que entender como las distintas dimensiones de la violencia y cómo este problema del acoso escolar y de a quienes les compete las responsabilidades, sobre quién cae, es muy complejo, porque a simple vista podríamos decir que compete a las familias o compete a las autoridades escolares, pero el tema de la violencia es multidimensional y atraviesa a todos de distintas formas, entonces es muy complejo hablar de ese tema y buscar culpables a priori. Ese sí les quiero armar el tema mejor para después dedicarme de lleno a hablar de eso, así nos aventemos 1 hora, 2 horas, las que sean necesarias, ¿no? Bueno, ahorita sí están cubriendo la mayoría, están cubriendo la visita de Xi Jinping a Rusia, a Moscú, ¿va? Que recordemos, y esto sí se me hace bien chido que haya aparecido aquí, lo de Xi hace un viaje de amistad a Moscú tras la orden de arresto a Putin. Esto se los voy a explicar en cortito, porque la verdad ni siquiera considero que valga tanto la pena discutirlo. La semana pasada, el viernes, si no mal recuerdo, giraron una orden de aprehensión por parte de la Corte Penal Internacional, que no es lo mismo que la Corte de Justicia de la ONU, o sea, son distintas cosas. Esta Corte Penal se dedica a grandes rasgos, o sea, ahí nada más para dejar en claro, la Corte de Justicia es por parte de la ONU y se dedican a hacer acusaciones contra estados, contra un gobierno en general, contra un país en general, ¿no? Sobre lo que estén haciendo. Y al respecto, la Corte de Justicia de la ONU pues no se ha pronunciado en absolutamente nada con respecto a esta guerra. La Corte Penal Internacional, a lo que se dedica, ellos sí acusan personas directamente, sí acusan a individuos. Y en este caso pues están acusando a Putin por crímenes de guerra, específicamente por mover niños de las zonas que están siendo ocupadas ahorita por Rusia, mover niños de esa zona hacia Rusia. Entonces se supone que dentro del derecho internacional pues eso no está permitido, ¿no? Entonces lo están acusando por esto, pero lo que cabe mencionar aquí es que para que esa orden de aprehensión que giró la corte pues deben obedecerla los países que son parte del Estatuto de Roma. Y ni Rusia, ni China, ni siquiera Estados Unidos son parte de esos estatutos. Entonces, no, realmente va a proceder ese arresto. La verdad yo no creo que eso suceda. Esto va a tener repercusiones a futuro, tampoco lo creo, honestamente no lo creo. Yo siento que más bien es una de las típicas movidas al estilo CNN, al estilo Michael Bay, de crear un guión de que todos los países de Occidente están en contra de Putin y hasta lo van a arrestar. No va a pasar, gente, no va a suceder. O al menos no en el corto plazo, y no por las razones que la Corte Penal Internacional está diciendo. Esto más bien es de estas movidas más discursivas, más como pasarle a la mamada, ¿no? Pero no se fijen tanto en eso. Y de hecho, el solo hecho de que Xi Jinping, siendo ahorita el portavoz, siendo ahorita el rostro del país que va para ser la primera potencia, tan no se lo toma en serio que él mismo en persona va y visita a Putin, ¿no? Entonces no se dejen guiar por ese tipo de notas que sí buscan que algunos actores políticos de la escena internacional pues se hagan ver como fuertes, como los buenos, como los que sí castigan, los que sí buscan justicia, aunque en realidad no sea así, ¿no? Eso es lo que están buscando, es capital político puro. A ver,
ahorita lo que está sucediendo en Mauripol, sí está como raro. No me he metido mucho a los avances en la guerra, cómo van, pero ya después les platicaré. Vamos a cerrar CNN porque no tiene mucho que aportar hoy. Pues yo creo que aprovecho para explicarles ahorita mientras carga esto, ¿no? Porque está muy lenta mi máquina. A ver, la semana pasada con lo que nos quedamos, que yo les comentaba y que no se escuchó en el live, a platicar sobre lo que está sucediendo con la economía global y sobre todo con estas contradicciones e ineficiencias propias del capitalismo, ¿no? Y que lo vimos con el fin de semana antepasado, por ahí del viernes, cerró con muchas pérdidas el índice Dow Jones, que es una de las principales índices en los que se fijan cómo van a estar las inversiones, qué industrias son las que se están fortaleciendo, cuándo sí es seguro y cuándo no, pues hacer ciertas inversiones o recuperar en activos. Eso es lo que hace a grandes rasgos el Dow Jones, ¿no? Es un indicador más, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Que en la semana pasada, inicios de la semana pasada, pues se quebraron 3 bancos regionales de Estados Unidos, entre ellos el CVB, que es el Silicon Valley Bank, y el Signature. Se declararon en bancarrota y solicitaron precisamente un rescate que proviene de la Fed, de este fondo del tesoro, pues para rescatar a los bancos, y fue un rescate por 200 mil millones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el Credit Suisse, al igual que muchos de los bancos regionales, están en su derecho, estos yo creo que más bien es en todos los bancos, están en su derecho de utilizar los fondos que se meten en esos bancos para hacer una serie de movidas, inversiones, negocios, y ellos sacar alguna especie de ganancia a través de sus movimientos, ¿no? Eso es lo que se supone que tienen derecho a hacer los bancos mientras tú guardas tu dinero ahí. El problema que tuvo el Silicon Valley y el Signature en su momento fue bancarrota por un problema de liquidez. O sea, casualmente, una semana antes de que esto pasara, el Silicon Valley Bank empezó a rematar un montón de acciones y empezó a querer recuperar activos, ¿no? Vendiendo con muchas pérdidas, vendiendo distintas acciones en distintas inversiones que habían hecho. Entonces, a causa de esto, pues empieza a correr la voz a través de internet, y obviamente aquellos que tienen sus ahorros, que tienen sus nóminas, que tienen sus créditos ahí, lo primero que hacen es sacar el dinero y para recuperarlo en activos como el oro o el mismo dólar en efectivo, tenerlo en sus manos. ¿Por qué? Porque cuando ves que tu banco está tomando malas decisiones y está teniendo pérdidas, sacas todo de ahí antes de que te salgan una pendejada, tal como lo hicieron ellos. Días después de todos estos movimientos, pues se declaran en bancarrota porque ya no tienen fondos, no tienen liquidez ni siquiera para que su gente saque dinero de ahí, ni siquiera para pagar las nóminas de sus trabajadores. Entonces recurren a la Fed para que los rescate, y la Fed dice que sí los van a rescatar, y ustedes se preguntarán, ¿pero de dónde sale ese dinero, no? Pues se supone que ese dinero salió de un fondo que se creó por ahí del 2019, si no mal recuerdo, porque por esas fechas Bernie Sanders había solicitado que, por una serie de distintos estudios que se estuvieron haciendo desde el 2014 para acá, pues ya les habían advertido a los bancos regionales que estos cabrones podían quebrar en cualquier momento, sobre todo porque no están bien regulados, en una de las cosas que estaba solicitando Bernie Sanders, y no se les están aplicando pues las reglas como deben ser, ¿no? Reglas como las pruebas de estrés. Las pruebas de estrés las tienen que hacer prácticamente todas las empresas, pero especialmente los bancos, para saber cómo se comportarían en un escenario de crisis. Ellos no hicieron eso, no tuvieron esa regulación, se la brincaron. El mismo gobierno pues les permitió brincarse todas estas regulaciones, y pues ¿qué tuvimos? El desmadre que se dio, ¿no? Y es que ese es un problema propio del capitalismo, y esto los economistas serios no me van a dejar mentir. El problema con la economía como la tenemos diseñada en este momento es que sí cumple con una serie de ciclos de crecimiento, recesión, crisis, y así constantemente, y que más o menos algunos teóricos las ponderan que son cada 4 años, a veces en 8, pero el problema es que cuando pasa tiempo y no ha sucedido una crisis dura como esas, pues a los 12 años, a los 16 es
peor, es muchísimo peor. Es algo de lo que está sucediendo. Muchos creen que estas son reminiscencias de lo que pasó con Lehman Brothers en el 2008. Podría ser, o sea, podrían ser reminiscencias, porque sí ya se venía discutiendo desde el 2014 otra crisis de los bancos. Ahorita sucedió con los bancos regionales de Estados Unidos, pero algo que brincó mucho la semana pasada es que también tronó el Credit Suisse. El Credit Suisse sí es un banco internacional y de hecho sí está considerado dentro de los bancos clave, de los más importantes dentro de todo el sistema financiero global. Entonces es muy importante que lo que sucedió con ellos, porque sucedió algo muy similar. Empezaron a tener fallas con algunas inversiones, tomaron muy malas decisiones. De hecho, recientemente se habían estado discutiendo el empezar a hacer una especie de auditoría de transparencia contra los últimos CEOs de ese banco, porque estaban tomando pésimas decisiones, estaban teniendo muchas pérdidas, estaban operando con deuda incluso, y últimamente empezaron a tener problemas de liquidez. Pero ¿por qué tendrían problemas de liquidez siendo un banco tan grande, tan importante? Pues uno de sus principales fondeadores, Arabia Saudita, dejó de mandarles varo. ¿Y por qué? Pues porque resulta y resalta que Arabia Saudita es de los países que están comercial y políticamente alineados a China, porque es su principal proveedor. Esto es importante de mencionar, porque a esto es a lo que en geopolítica últimamente se ha estado llamando como el ascenso de un mundo multipolar. O sea, que dejemos de pensar en que en este cuento de la Guerra Fría, de que éramos Occidente contra Oriente, comunismo contra capitalismo. No, o sea, este pedo ya dejó de ser así hace décadas. Ya estamos ante un contexto de un mundo multipolar, un mundo que se va a estar rigiendo por una serie de acuerdos regionales principalmente. A eso es a lo que apunta precisamente la geopolítica últimamente, ¿no? A esta cuestión de sí seguir teniendo tratos comerciales, por ejemplo, con América del Norte, con el mundo anglosajón, pero que ya deberíamos estar volteando a ver las posibilidades de crear, por ejemplo, un bloque latinoamericano o un bloque iberófono, incluyendo a España, Portugal, que son con quienes compartimos herencia cultural y lingüística, y con alrededor como de 13 países del norte de África que también están considerados, y algunas zonas de Filipinas, ¿no? El objetivo es pues crear esta esfera, ¿no? Esta esfera de cooperación, y que además somos países que tenemos relaciones pues estables hasta cierto punto y pacíficas con quienes van para primera potencia, Rusia y China, ¿no? Esto es mucho de lo que se ha estado discutiendo, de lo que está sucediendo no solo en el mercado financiero, no solo en esa zona, sino que debemos entender que desde una perspectiva de sistemas, pues los sistemas son complejos y todo. Por eso es que aquí en Mundo Mental no defendemos la retórica del individualismo, porque sabemos que no jala el individualismo. Estamos viviendo en un mundo cada vez más interconectado y más interdependiente. Si no estamos bien alineados con cómo van con las coyunturas políticas a nivel internacional, no vamos a saber por qué en nuestra calle siguen habiendo baches. Y es que sí depende, hasta el presupuesto del municipio más pequeño de la República Mexicana, ese presupuesto depende directamente de lo que esté sucediendo en todo el mundo y con nuestros principales aliados, tanto políticos como comerciales, como lo son Estados Unidos, Canadá, China, Rusia, Corea del Norte. Todos esos países, con todos tenemos tratados y tenemos negocios. Debemos empezar a cuidar esos negocios, ¿no? Y quizá seguir obedeciendo a papi Estados Unidos, pues quizá ya no sea lo ideal. Estamos ante una coyuntura interesante como mexicanos, BBC Mundo también está en la misma línea. Discutiremos el plan para poner fin a la guerra. Xi Jinping sí tiene esa urgencia, ya se los recalqué. Tiene la urgencia de pacificar el mundo ya. ¿Por qué? Pues porque China tiene un plan a 100 años, no tiene planes de 4 o 6 añitos como aquí lo solemos tener. Y eso es importante también de repente cuestionarse sobre la democracia, ¿no? ¿Realmente vale la pena que sigamos defendiendo la democracia como un fin en sí mismo?
O sea, digo, considerando de que aquí cambiamos de presidente cada 6 años y cada 6 años llega uno a cometer nuevas estupideces y a cambiar todo lo bueno que hizo el anterior, lo deshace porque no le gustó, porque no es de su partido y empiezan a cometer estupideces a cada rato. En cambio, permitir que pueda seguir eligiendo y reeligiendo a un líder, a un presidente, porque está dando buenos resultados, pues quizá me parece lo más loable, ¿no? Es lo que sucedió recientemente con Xi Jinping. Se volvieron a reunir los del PCC para, para ratificar si se iba a quedar o se iba, y todos votaron que sí. Bueno, hubo un par de abstenciones, pero ningún voto en contra. Fuera de eso, pues al final del día es como democrático el sistema, es un único partido, pero es interesante esto, ¿no? De repente cuestionarnos eso, de que quizás si tenemos aquí un presidente que de repente está jalando chido, pues en lugar de pensar en quién lo va a suceder, pues déjenlo que siga trabajando. Mientras siga trabajando bien, que se quede el tiempo que se tenga que quedar, ¿no? Sin caer en el autoritarismo, banda. Hay que tener cuidado con eso. VS adquirirá Credit Suisse. Me mama este pedo, banda. Me mama este pedo de los bancos. Y es que sí nos afecta. Por ejemplo, muchos estaban diciendo que no nos preocupáramos en la economía de México porque lo que pasó con los bancos regionales de Estados Unidos no nos iba a pegar a nosotros. A ver, si bien es cierto que acá no nos pega tanto porque dentro de lo que cabe, aquí sí tenemos fuertes regulaciones hacia los bancos, pues la verdad es que solamente ese movimiento del Silicon Valley hizo que subiera el peso, o sea, la paridad peso-dólar subió de 17 a 19 de nuevo. Así de volátil es la economía. Por eso yo sí defiendo que deberíamos estar ya dirigiéndonos hacia una economía planeada, pero pues nunca falta el subnormal que dice que no, que el libre mercado, ¿no? Entonces, esa gente está muy mal educada, banda, la neta, muy mal educada. A ver, en el resumen de Xinhua Today, que es el banco chino, el periódico chino, este es el principal periódico chino. En su resumen se espera la visita de Xi, que fomente un mayor progreso a las relaciones China-Rusia en la nueva era. De hecho, sí están bastante bien alineados esos bros. Sí, no me sorprendería que ellos creen un bloque por su propia cuenta. Además, comparten historia en cuanto a la historia del comunismo, cada quien con sus interpretaciones y con su forma de hacer las cosas, pero lo comparten al final del día. A ver qué más dice. Ciudad balnearia de Estados Unidos decreta estado de emergencia y toque de queda tras tiroteos mortales. Híjole. Es que la verdad sí es el pan de cada día ya. Según las estadísticas en cuanto a los tiroteos, allá en Estados Unidos tienen hasta 280 tiroteos al año. Al menos eso fue lo que sucedió solo el año pasado. Y de hecho creo que fueron más. Creo que esa medición fue como para mayo del año pasado, cuando tronó, también se volvió viral en las noticias sobre tiroteos en escuelas, ¿no? VS adquirirá Credit Suisse, según. No me he metido todavía a ver cómo van a estar las negociaciones, porque también estaba sonando BlackRock, pero quién sabe. Que sí debemos poner atención en quiénes adquieren los bancos, quiénes adquieren esas deudas, quiénes las pagan. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos pues lo va a pagar la base de la pirámide. Los trabajadores lo van a pagar con sus impuestos. Aunque provenga de un fondo de emergencia del Fed, ese fondo de emergencia no sale de la nada. Y los fondos del Fed tampoco salen de la nada. Salen de los impuestos, chingado. O sea, al final del día, sí es como Noam Chomsky nos decía, la neta. Sí es. O sea, capitalismo para los pobres, socialismo para los ricos. Se privatizan las ganancias, pero se socializan las pérdidas, ¿no? Entonces, cada vez que una empresa o un banco la caga, ¿quién es el que paga el pato? Los ciudadanos. Y en México lo sabemos bien. En México lo sabemos bien porque en los 90 tuvimos el FOBAPROA. Aquí sabemos bien de lo que estamos hablando. Aunque claramente a muchos mexicanos se les olvida, ¿no? Se olvidan su historia, y quien no conoce su historia pues está condenado a repetirla. El presidente iraní recibe invitación del rey saudí para visitar Riyadh. Sí se están acercando cada vez más estos dos países y están teniendo un crecimiento interesante, Digo, sí, podré yo no estar de acuerdo con muchas cuestiones ahí medio autoritarias que tienen ambos países,
Lo mismo que con Rusia, o sea, con Rusia lo que están haciendo con la comunidad LGBT no me gusta para nada, ni lo que hace China, pero también es ahí donde debemos cuestionarnos de repente, o sea, cuando estamos defendiendo la libertad, ¿a qué libertad nos referimos? Pues acá en Occidente se supone que somos libres de un chingo de cosas, pero pues la mayoría no las puedes hacer porque eres pobre, güey, o sea, porque te estás muriendo de hambre. Entonces, es medio raro el fetiche que tenemos con la libertad o cómo la tenemos entendida en Occidente como esta libertad negativa, ¿no? Esta ausencia de impedimentos. Presidente sirio visita a los Emiratos Árabes Unidos en medio de distensión sirio-árabe. Sí, ahí es lo que les digo. China ahorita la está haciendo mucho de querer pacificar toda la región. Y no estoy en contra. No estoy diciendo que estoy en contra. Solo hay que cuidar. Hay que cuidar nuestras palabras ahorita porque la situación geopolítica va a estar cambiando. Va a estar fluctuando bien raro. Van a ver. Van a ver en los siguientes meses cómo van a estar con eso. Y van a estar con su guerra fría todavía Estados Unidos queriéndole cantar tiro indirecto. Tanto a China como a Rusia. A ver, vamos a ver. Creo que no hay mucho de qué hablar hoy y creo que ya de hecho hablé de casi todo lo que me interesaba hablar. China y Rusia deberían avanzar firmemente en un mundo turbulento, dice embajador chino. Sí, creo que ya hablé de casi todo lo que quería discutir desde la semana pasada y que les quedé mal con ese review de noticias. Aquí lo vamos a dejar, bandita. Aquí lo vamos a dejar y en la siguiente semana vamos a ver cómo avanzaron distintas cuestiones a nivel internacional y ya lo estaremos platicando, ¿no? Igual, pues sigan al pendiente del contenido de aquí de Mundo Mental. Recuerden que ya abrimos una nueva sección sobre todo para YouTube, específicamente para YouTube, que es el Reaccionando y Meando, donde de repente en cualquier ratito que tenga libre voy a reaccionar a distintos contenidos en redes sociales. Y pues va a ser mucho cringe, ¿no? Recuerden que es una sección que no me estoy tomando tan en serio, pero pues es para relajarnos un rato, ¿va? Entonces si quieren que también reaccione a algo y quieren hacer recomendaciones, pues los escucho. Acá los leemos. Que tengan una excelente tardita. Nos vemos, bandita. Cuídense.